Buenos días y bienvenidos a todos a esta segunda jornada de nuestro quinto coloquio de educación disruptiva, la virtualidad, una realidad. El día de hoy iniciaremos con la presentación de Ger Doin y su ponencia titulada Las educaciones alternativas, destellos de lo que puede ser el aprendizaje si cambiamos la mirada. Les recordamos a las personas que se inscribieron en el tercer taller dirigido también por Ger Doin, que será el día de hoy en las horas de la tarde a las 5 p.m. hora Colombia, que deben estar muy pendientes de su correo electrónico a donde se les hará llegar el enlace de Zoom con el que pueden participar. Recuerden estar muy puntuales. También les recordamos a las personas que quieren hacer comentarios o preguntas que pueden hacerlo a través de nuestros hashtag virtualidad una realidad y educación disruptiva en nuestras redes sociales y también en la caja de comentarios del stream. Esperamos que esta segunda jornada sea, por supuesto, muy provechosa para todos, que podamos aprender, participar y reflexionar sobre estas formas de educación que nos estamos pensando para ser cada día mejores en nuestra labor. He sabido que en estos tiempos nos enfrentamos a una serie de transformaciones de la vida en todas sus esferas que poco a poco van haciendo indudable que asistimos de cierta forma a un cambio de era, un punto de inflexión inédito para nosotros que demandará obviamente soluciones a crisis sanitarias, económicas, sociales, culturales y por supuesto formativas. Urge, ahora que nacen nuevas necesidades formativas, plantear las bases de un nuevo paradigma para la educación. Los cambios que tienen lugar actualmente nos llevan a reformular preguntas fundamentales acerca de las finalidades de la educación, sus métodos, sus escenarios, sus actores. Las respuestas a esas preguntas deben ir más allá de tratar de replicar el modelo clásico de la escuela moderna, innovando apenas con contenidos didácticos y muchos computadores. Se requerirá una nueva perspectiva educativa que pueda saldar las deudas formativas del pasado, así como arrojar las soluciones más acordes a las necesidades del futuro. A continuación veremos que existen elementos que nos permiten vislumbrar algunas redefiniciones, caminos, estrategias que pueden plasmarse en decisiones concretas para transformar medularmente los escenarios formativos. Para mí es un gusto presentarles a Germán Doin, quien dirigirá esta ponencia titulada Las educaciones alternativas, destellos de lo que puede ser el aprendizaje si cambiamos la mirada. Germán Doin es el director del film La educación prohibida, un investigador en educaciones alternativas. Fue cofundador del proyecto REVO, la red educativa alternativa, y miembro activo de diferentes colectivos y redes de educación. También fue fundador y coordinador general del Proyecto C, que es un espacio cultural y educativo de vanguardia en la ciudad de Buenos Aires que funciona desde el 2020. Germán es formador de educadores en Desaprender Online y ha recorrido y conocido cientos de espacios educativos en Latinoamérica y el mundo. Durante los últimos años se ha dedicado a investigar y acompañar y asesorar experiencias educativas que están en transición hacia modelos alternativos. Un placer saludarlos a todos y a todas en este coloquio virtual de educación disruptiva. Es un honor haber recibido la invitación. Y dado que la coyuntura actual y la situación lo permite, es un placer también poder compartir, así sea a la distancia, mediante unas ideas, algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca, que es la cuestión de la educación. Primero quiero presentarme brevemente. Mi nombre es Germán Doin. Soy argentino, tengo 32 años, me dedico desde mi adolescencia a la comunicación. He participado y atravesado por medios de comunicación independientes y me he formado en comunicación y en el ámbito principalmente del documental y del cine. Incursioné desde muy joven, a los 21 años, en la realización de
una investigación documental de cine independiente que se llamó La educación prohibida, que tal vez muchos y muchas han tenido la oportunidad de ver. Este trabajo básicamente me llevó a conectarme con mi pasión y con lo que me interesaba desde muy pequeño, que era la cuestión educativa. Más que la cuestión de la educación, la cuestión del aprendizaje. Así que mi vínculo con el mundo educativo es principalmente como alumno de todo mi paso por la escuela como la conocemos, como padre en mi relación con niños y mis hijos, y como investigador independiente, que sería más un rol periodístico, que me llevó a conocer decenas y tal vez cientos de experiencias educativas no convencionales, que ese es como el tema que a mí me convoca, experiencias educativas alternativas, no convencionales, transformadoras, que se animan a no reproducir de alguna manera, a deconstruir, a desarticular, a desarmar los discursos hegemónicos del sistema educativo, de la escuela moderna como la conocemos, y a pensar otras formas, otros modelos, otras instancias posibles. Esto me ha interesado desde que tengo uso de razón, desde que aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar y a identificar formas distintas a las que proponía la escuela de aprender a resolver los mismos problemas. Desde la adolescencia ya me proponía organizar con mis amigos experiencias distintas para aprender lo mismo que nos proponía la escuela, que en general lo conseguíamos con éxito. Y desde que me dedico al ámbito de la comunicación, trato de llevar como estas ideas de aprender de forma diferente al ámbito de la comunicación, ¿no? Entonces el documental lo produjimos de forma distinta, lo financiamos de forma distinta, todo el esquema de realización fue alternativo de alguna manera, el de distribución y tal. Esas son algunas de los elementos que han hecho que también que el documental La educación prohibida se vea tanto en Argentina, en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo habla hispano, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi experiencia viene por ahí. Desde el estreno del documental, que ya hace unos 8 años, hasta el día de la fecha, continué dedicándome a investigar de manera independiente el fenómeno de la educación alternativa, continué viajando por Latinoamérica, por algunos países de Europa, Norteamérica, visitando experiencias educativas radicales, transformadoras, que están en los márgenes, que en general están ninguneadas por los sistemas educativos formales y por las lógicas del mercado. Esto es una cosa tal vez importante. Yo hago una distinción entre lo alternativo, lo transformador, lo emancipador y lo meramente innovador, digamos, ¿no? Innovar implica cambiar las formas, pero no necesariamente el sentido hacia dónde vamos. En cambio, las propuestas educativas alternativas, que son las que a mí me convocan, además de cambiar las formas, cambian el sentido, la lógica, desde dónde está pensado y hacia dónde está pensado, ¿no? Es por eso que la discusión político-filosófica detrás de las educaciones alternativas es tan potente y es tan importante. Es clave para mí, en este momento, tratar de evitar discursos de educación transformadora, innovadora, que estén despolitizados, ¿no? Entonces por eso tal vez me interesa en este encuentro puntual, en esta instancia de compartires, traer algunos elementos que creo son valiosos para analizar las experiencias de educación alternativa, que es un poco el tema que le he dedicado gran parte de mi vida adulta, si no toda mi vida adulta, y de alguna forma aprender de ellas, ¿no? Yo creo que esta coyuntura puntual, una pandemia, la situación de la educación virtual no elegida sino impuesta, es una instancia única y una oportunidad para abordar la cuestión de las alternativas de una manera compleja. Creo que lo último que tenemos que tratar de hacer ahora es lanzarnos hacia la innovación por la innovación en sí misma,
a consumir modelos pedagógicos distintos o propuestas predigeridas por los grandes sistemas, por los grupos de poder y demás, solamente porque no podemos encontrarnos en las aulas, ¿no? Y creo que eso es un riesgo a lanzarnos de lleno a los modelos de educación virtuales y online, a las plataformas que están esperando, digamos, que las consumamos como maestros, como docentes, pero también como alumnos y acríticamente, ¿no? No queremos, me parece a mí, que no tenemos que querer lanzarnos a esto acríticamente. Entonces, unas reflexiones van desde ese lugar, que tienen que ver con qué nos pueden enseñar estas pedagogías alternativas sobre la cuestión del aprendizaje en estos campos tan diversos a los que la escuela proponía y en los que la escuela se ha sentido segura, ¿no? El contexto en el que estamos, que es una pandemia, es un contexto en el que la escuela no ha anticipado como institución, o que no puede anticipar, claro, como ninguna institución social. Pero que algunas herramientas, algunas formas de pensar el aprendizaje se pueden adaptar más fácilmente a este contexto, y eso es un poco lo que yo quería compartir, ¿no? Entonces, armé un listado de puntos, de elementos que me parece importantes compartir, que vamos a ir viendo, que creo que son claves para analizar o tener en cuenta de las educaciones alternativas. Claramente cada uno de estos se puede profundizar y podemos buscar en los diferentes modelos de educación alternativa prácticas concretas que vislumbren estos elementos, ¿no? Pero empecemos con el primero, que para mí es la cuestión de la escala. La educación alternativa no se pone en contra de la masividad de la escuela simplemente porque no pueda conseguir una experiencia masiva, digamos, ¿no? Una experiencia de educación alternativa se demuestra en la vereda opuesta a la masividad justamente porque propone una mirada pedagógica de escala humana, de escala cercana, digamos, ¿no? Es muy común escuchar en los testimonios de experiencias de educación alternativa hablar de la cuestión de la crianza o la educación en tribu, ¿no? Y esto implica un espacio y una comunidad de aprendizaje, que es otro concepto muy valioso en el campo de la educación alternativa, con un tamaño, podríamos decir, cercano, pequeño. O sea, las comunidades pequeñas son en general espacios donde las personas se conocen todas con todos, ¿no? Y las escuelas alternativas tratan de mantener esa escala. Esa escala no solo permite, obviamente, un aprendizaje más personalizado, más cercano, más dirigido a cada uno y a cada una, digamos. Esto es evidente, ¿no? Es preferible tener un aula con 5, 6, 10 alumnos a tener un aula con 20, 30, 40 o 50 alumnos. Digamos, este es el ejemplo más claro. Pero no solo eso, sino que la pequeña escala permite un conocimiento de las problemáticas de cada niño, de cada niña, digamos. Permite también la posibilidad de que todos los miembros de la comunidad nos conozcamos entre nosotros, conozcamos nuestras problemáticas, nuestras necesidades, nuestros conflictos, ¿no? Y esto en esta pandemia resurge desde una posibilidad aún mayor, y es que podemos cuidarnos entre nosotros, no solamente cuando nos conocemos, cuando sabemos quiénes somos, quién es la otra persona, cómo se llama, cuál es su necesidad, cuál es su historia, podemos sentir la empatía necesaria para cuidarla. Y ahí es donde la educación alternativa tiene mucho para ofrecer, digamos, ¿no? La escala humana, la escala que nos permite que un docente conozca el nombre de todos los niños de la escuela, es una escala que puede garantizar un tipo de aprendizaje significativo, más personalizado, más conectado con la relación, con el vínculo, ¿no? Y creo que esto es uno de los elementos claves de las experiencias de educación alternativa que tenemos que retomar en este momento, ¿no? Si vamos a llevar prácticas educativas, por ejemplo, a la virtualidad, mantengámoslas cercanas, mantengámoslas en pequeña escala.
digamos, ¿no? Una tentación de la virtualidad es hacer cursos masivos para miles y miles de personas. Bueno, esa lógica de masividad no colabora con la instancia de aprendizaje. Esa lógica de masividad solo corresponde a profundizar la dinámica propia de un esquema industrial que es el que en un inicio ayudó a diseñar la escuela como la conocemos. Entonces, una educación disruptiva, alternativa y transformadora cambia la lógica de la escala. No es para muchos, es para pocos. Y es para pocos que nos conocemos. O sea, puede ser para muchos, pero en instancias diversificadas. Es decir, podemos pensar, y tal vez esto para mí es el desafío más grande, y la salida a pensar la vuelta a la escuela en diferentes partes del mundo, donde hoy se han eliminado las clases, digamos, ya no están las clases, han suspendido las clases, es pensar en atomizar la escuela, en que una escuela para 1000 personas se transforme en 10 escuelas para 100. Que esas escuelas estén conectadas a nivel humano, digamos, ¿no? Que conecten a familias, a personas del mismo barrio, digamos. ¿Qué tal pensar escuelas para los barrios, ¿no? Para los espacios cercanos, escuelas donde se puede ir a pie, digamos, ¿no? Escuelas que podamos caminar, un sistema educativo que podamos caminar, que podamos recorrer. Y me parece que ese es un principal elemento, ¿no? Obviamente este elemento es el que más colabora con evitar los potenciales contagios, ¿no? en esta coyuntura. Pero obviamente este no es el tema que a mí más me interesa, digamos. Este es el tema que puede interesar en este momento, pero la escala humana, el vínculo, es clave en la educación alternativa. En las diferentes corrientes de educación alternativa siempre está el vínculo en el centro, de una u otra manera, tal vez centrado a veces en la relación con el conocimiento, en el vínculo como mediador, el vínculo pedagógico como vínculo mediador, el vínculo pedagógico en la educación popular como un vínculo que empodera, digamos, ¿no? El reconocimiento del otro como un tipo de relación que empodera, el amor en el vínculo como un elemento que de alguna manera habilita, ¿no? En ese sentido, el amor que habilita al otro a ser. Entonces, cada corriente de educación alternativa que nosotros analizamos, que a grandes rasgos son las experiencias de educación activa, educación libertaria y educación popular, tienen una fuerte base en el vínculo desde diferentes ópticas políticas que yo creo que se integran, ¿no? Y ahí la escala es crucial. En general, las experiencias de educación alternativa de cualquier color no son experiencias grandes y masivas, digamos, ¿no? Un segundo punto que me parece clave e importante para tener en cuenta es, que obviamente se desarma de este primer punto también, es la de los aprendizajes y contenidos y las currículas o la selección de contenidos contextualizada, que me parece clave, ¿no? Nosotros en nuestro curso online hacemos un recorrido por diferentes tipos de currículas que eligen las experiencias alternativas, pero una que puede llegar a resumir esta idea es la idea de la currícula contextualizada, es decir, no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, no todos aprenden lo mismo en determinada edad porque tengan esa edad. Lo que se aprende tiene que ver con la realidad, con lo que está pasando, con quién es esa persona, con de dónde viene, con cuál es su familia, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus preocupaciones, digamos. Y eso aquí, en esta instancia de educación virtual, se hace evidente que incide en el aprendizaje. Cuando nosotros encerramos a 20, 30 niños dentro de un aula, podemos hacer de cuenta que sus problemáticas de sus vidas cotidianas no inciden en ese espacio. Podemos creer que no inciden. Claro que están incidiendo todo el tiempo. Ahora no podemos obviarlo. Al estar cada uno y cada una en su hogar, evidentemente las realidades de cada uno y de cada una se nos meten a la práctica pedagógica. Ojo, podemos creer que esto tiene que ver con la virtualidad, pero no tiene que ver con la virtualidad, porque esto sucedió siempre y sucedía antes. Lo que pasa es que ahora no podemos ignorarlo, no podemos invisibilizar o ningunear la idea de que la realidad social, familiar, emocional, económica de cada estudiante integra y afecta al proceso pedagógico. Entonces, ¿qué hacen las alternativas o una perspectiva transformadora y disruptiva desde este lugar? En lugar de tratar de construir una currícula que tape esa realidad, no intentamos construir nada, construimos la currícula desde esa realidad. Entonces, primero es
¿Qué está pasando en tu vida, en tu cotidiano, en tu familia? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Desde ahí, construir la currícula. Un desafío grande para los sistemas educativos es ahora deconstruir la currícula que tenemos, es decir, las lenguas, las matemáticas, la historia, la geografía, la educación sexual, toda la currícula que nosotros podemos llegar a pretender sobre la vida de los niños y las niñas, desarmarla en muchos pedazos y en lugar de armarla en función de nuestros intereses, armarla, rearmarla, reconstruirla en función de lo que cada niño, cada niña, cada estudiante presenta desde su realidad, cada grupo presenta, cada espacio cultural, comunitario presenta. Desde ahí reconfiguramos y nos vemos obligados a repensar toda la propuesta pedagógica, digamos, ¿no? Pero es clave porque desde ese lugar el aprendizaje llega con otros ingredientes. Claramente me interesa muchísimo más abordar una temática que tiene que ver con lo que me está pasando a mí en este momento, ¿no? Entonces, qué evidente que es que los niños, las niñas que tienen la necesidad ahora, por ejemplo, de comunicarse de diferentes medios con amigos, amigas que están a la distancia, se ven obligados a aprender a leer, a aprender a escribir, aprender a dominar ciertas herramientas, aprender a buscar herramientas en las redes sociales, digamos. Estas capacidades, la capacidad como mínimo de la lectoescritura, digamos, cobran un sentido nuevo ahora, ¿no? Por ejemplo, para niños de 5, 6 o 7 años. Entonces, ¿qué momento interesante para repensar cuál es el móvil, el motivo, la motivación intrínseca que nos lleva a querer aprender a leer y escribir, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los elementos, ¿no? Qué interesante que esto esté relacionado directamente con esa necesidad y que no sea una imposición. Claramente, esto también en esta coyuntura actual viene con de alguna manera, otros beneficios que tienen que ver con que, como no sabemos a ciencia cierta cuál será el devenir de esta situación, puede que en 3 meses estemos de vuelta en las clases, o puede que dentro de 3 meses estemos pensando otros medios de convivencia, de generación de recursos, de sostén de las economías locales, familiares, regionales, nacionales. Entonces, honestamente, trabajar desde la realidad de cada uno de los sujetos, de cada una de las comunidades, es un primer paso para construir una currícula que se adapte a las necesidades sociales y económicas de cada comunidad. Es decir, tenemos muchas más chances de poder ayudar a esos niños, niñas, adolescentes a que desarrollen habilidades que les permitan adaptarse a las realidades que les va a tocar vivir, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro es la cantidad de gente que en estas circunstancias de aislamiento tuvo que aprender a cocinarse por sí mismo, a hornear pan, digamos, aprender técnicas para que sus alimentos sean mucho más interesantes que los que solían comer antiguamente, digamos, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo muy claro, muy mínimo, digamos, pero lo cierto es que la posibilidad de construir un circuito, una lógica, una cultura de aprendizaje alrededor de lo que necesito y de lo que me pasa y en el emergente es una habilidad y una competencia indispensable para situaciones de crisis como esta, ¿no? Un tercer elemento que me parece que las experiencias de educación alternativa aportan claramente es una espacialidad y una temporalidad completamente plástica. Y ahí me parece que es donde tal vez primero lo vemos cuando empezamos a comparar experiencias de educación alternativa con experiencias de escuelas convencionales, ¿no? Las escuelas alternativas en general rechazan las estructuras espaciales y temporales de la escuela, rechazan la idea del aula, del pizarrón, de los alumnos mirando al frente, de los pupitres. Entonces, si nosotros insistimos en esas estructuras espaciotemporales, la idea del recreo, de los tiempos, de la mañana, de ir todos los días, si insistimos en esas ideas, ¿no?, espaciotemporales,
nos vamos a ver obligados a una gran infraestructura para poder garantizarlas y sostenerlas. Han circulado imágenes en estos días, por ejemplo, de cómo en China estaban creando protocolos para poder garantizar que 30 niños o 40 niños tengan clase mirando al frente en el aula, ¿no? O cómo en Francia el retorno a las clases implicaba que cada pupitre tenga un cubículo que no permita que los niños se contagien o interactúen con el otro. Fíjense que toda esa infraestructura y esa inversión económica además está puesta en función de sostener la estructura espaciotemporal que plantea la lógica del aula y de la clase. Digamos, de ninguna manera han pensado en todas las implicancias psicoemocionales que tienen esa instancia de, por ejemplo, encerrarse dentro de un cubículo en el pupitre, ¿no? O atravesar un protocolo de limpieza y de higiene excesivo, ¿no es cierto? Entonces entendemos lo que implica la pandemia, pero claramente estamos mirando y estamos comprendiendo que el proceso educativo es meramente un proceso mecánico que se da en un lugar, en un aula, con un alumno mirando al frente, que necesariamente tiene que estar ahí junto con otros 30 o otros 40. Esa lógica espaciotemporal de la escuela puede ser otra, y las escuelas alternativas lo tienen claro hace mucho tiempo. Entonces, podemos pensar espacios y tiempos completamente distintos a los del aula. Una escuela alternativa, un espacio de educación alternativa, un aprendizaje disruptivo puede suceder en cualquier lugar. Puede suceder en el hogar, pero también puede suceder en la escuela, puede suceder en la calle, puede suceder en un espacio cultural, en un espacio comunitario, en un espacio de adultos mayores. Puede suceder en la calle. Es decir, podríamos, si no hay transporte público y si está vedada la posibilidad de transporte de automóviles, podríamos cerrar las calles y construir en la calle un espacio educativo para los niños de esa calle, por ejemplo, por decir ideas extravagantes, ¿no? Pero lo cierto es que una experiencia educativa alternativa en realidad no necesita un tipo de dispositivo áulico determinado. Lo que necesita es personas dispuestas al encuentro del aprendizaje. Entonces, si concentramos nuestros esfuerzos, por ejemplo, en el cuidado mutuo, en establecer relaciones de solidaridad y de cuidado, en saber que los que vamos a estar sosteniendo esa práctica de aprendizaje somos siempre los mismos y por ende nos cuidamos y nos confiamos mutuamente, que estamos todos sanos, podemos garantizar el abrazo, la cercanía, el contacto, la posibilidad de compartir espacios, que no podríamos garantizar si nosotros queremos sostener la lógica masiva de la escuela con sus dinámicas espaciotemporales que hablábamos antes, ¿no? Otro elemento tiene que ver justamente con que muchas experiencias de educación alternativa, principalmente las experiencias de educación libre, por ejemplo, hacen a un lado la lógica de la clase como el principal dispositivo de aprendizaje, ¿no? De dar clase. Y empiezan a pensar, ¿por qué no los aprendizajes pueden ser completamente autónomos? ¿Por qué no generar un espacio suficientemente rico como para que los alumnos y las alumnas gestionen y autorregulen sus propios procesos de aprendizaje? Y solamente pensar en el adulto como un mediador, como una persona que facilita, que acerca elementos para que cada uno y cada una gestione su proceso de aprendizaje. ¿Por qué tiene que haber un docente, un maestro que dirija el proceso, ¿no? Y ahí, en ese sentido, los espacios se nos vuelven completamente plásticos. Nosotros podemos funcionar dentro de una casa, como decía antes, o dentro de un centro cultural, o mismo dentro de cada casa, de cada espacio, pueden pensarse tareas o ideas o desafíos o proyectos que desarrolle cada niño en el seno de su hogar, digamos. No necesariamente tenemos que pensar en la lógica de un docente guiando a todos en ese mismo proceso. Y ahí el espacio, de nuevo, y el tiempo nos permite jugar con la imaginación. Es decir, podríamos pensar un sistema educativo donde los niños y las niñas vayan un solo día a la semana y el resto constituya encuentros en otro tipo de espacios donde no haya tanta exposición, por ejemplo. Podríamos pensar o que vayan algunos días o que vayan en grupos compartidos, o que en lugar de encontrarse solamente con las personas de su edad, se encuentren con diferentes personas de diferentes edades que están en ese barrio, digamos. Tal vez
en 200 metros a la redonda no tenemos suficientes niños de 7 años, pero sí tenemos niños de 8, de 9, de 10, de 11, suficientes en total de todas esas edades para armar un buen grupo de aprendizaje intergeneracional. Estos elementos espaciotemporales que rompen con la lógica secuencial, segmentada de la escuela, son claves para pensar un modelo educativo, de nuevo, atomizado, distinto, ¿no? Contextualizado, comunitario. Un cuarto elemento que para mí me parece clave y que tiene que ver con este otro es la posibilidad de fuentes de aprendizaje, fuentes de conocimiento diversas. Un modelo educativo alternativo y disruptivo y transformador no piensa que el docente o que la biblioteca o que la enciclopedia sea la única fuente de conocimiento. Se permite un modelo en el cual se entiende que todos y todas tenemos algo que enseñar y tenemos algo que aprender. Desde esa lógica, nuevamente, en esta coyuntura, nos podemos permitir aprender, permitir y buscar aprendizajes también, encontrar, rastrear aprendizaje dentro del entorno familiar, dentro de la abuela, del tío, del primo, del vecino, del cocinero que trabaja enfrente, del panadero. Digamos, todas esas personalidades, oficios que están ahí, que están cerca, que no están lejos, que no requerimos un transporte público para encontrarlos, tienen mucho para enseñar. Y solamente el sistema educativo tiene que poder revelar ese proceso de aprendizaje y sabiduría que está presente, ¿no? Entonces, trabajar con los saberes populares es clave para rediseñar el sistema educativo desde un lugar contextual. O sea, seguimos con esta idea del contexto, ¿no? De una pedagogía que trabaje desde las realidades de cada sujeto y de cada persona involucrada, desde los docentes hasta los alumnos, ¿no? Ahí es donde empieza a tomar fuerza un elemento que vengo planteando desde el primer punto, que es el territorio. Digamos, el espacio donde está inserto en la escuela es un territorio y ese territorio tiene que ser el mapa, de alguna manera, la materia prima sobre la cual se construye la propuesta. El territorio en términos humanos, es decir, las personas que participan, los actores de esa propuesta y de ese proyecto educativo son actores del territorio delimitado, personas que viven en las cercanías, que trabajan en las cercanías, que tienen vínculo con las necesidades de ese espacio en el mundo. Es el territorio en términos de contenido curricular, es decir, las problemáticas que abordamos, las temáticas que emergen para tratar, son temáticas que tienen que ver con las necesidades de ese territorio, con las necesidades sociales, ambientales, las necesidades económicas, materiales. Los vínculos están planteados de ese territorio, es decir, los vínculos son vínculos que tienen que ver con la cultura de ese lugar en el mundo, digamos. No permitimos que una lógica externa invada una forma de vincularnos, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los roles que se dan en ese espacio. Ahí es donde es clave, por ejemplo, que es mucho más valioso para una comunidad educativa de niños y niñas que ese docente viva en ese territorio, que sea parte de ese lugar, que sea un vecino, digamos, que conozca las dificultades, que se puedan cruzar en el cotidiano, digamos, ¿no? Basta de esta idea de fragmentar. Bueno, no, los docentes no se tienen que cruzar con los alumnos. Que este es un elemento clave de la primera escuela, digamos, ¿no? De aquella escuela donde el docente vivía en la escuela y se cruzaba con los alumnos en el cotidiano. Esa idea lamentablemente se perdió, digamos, al urbanizarse tanto el modelo educativo, ¿no? Un quinto punto es lo que es el aprendizaje y la evaluación significativa. Es decir, esta instancia nos ha obligado, en términos amplios, a repensar la evaluación, ¿no? Entonces, en varios países, en mi país, en este caso en Argentina, el Ministerio de Educación ha tenido que suspender las evaluaciones y las calificaciones formales durante la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque
han evidenciado que una calificación en esta instancia no está calificando solamente el aprendizaje de un niño o niña, está calificando su origen social, sus problemáticas, sus dificultades, las dificultades de la familia. Bueno, esto en realidad sucede siempre. Hemos esto que hablábamos con el punto anterior, ¿no? Las realidades inciden en lo que sucede en cada uno y cada una en su aprendizaje. Entonces, pretender calificar y evaluar es básicamente negar lo que la realidad está planteando, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que, por un lado, aspirar a un modelo que pase de centrarse en la enseñanza, que era lo que hablábamos antes, a centrarse en el aprendizaje, un modelo donde lo que importe sea, o lo que evaluemos y demos valor, sea el proceso de aprendizaje de cada niño, de cada niña. Es decir, cómo fue la dinámica, cómo fue el acercamiento a ese aprendizaje, a ese contenido, digamos, cuáles fueron los descubrimientos a los que se acercó. No tanto qué es lo que absorbió y que se guardó para sí mismo y le quedó grabado en su cabeza de forma memorística, digamos. Eso no nos interesa en realidad. Lo que nos interesa son las habilidades, las competencias que ha ido desarrollando para poder hacerse de ese aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces ahí el valor, la única persona que puede dar valor a un proceso de aprendizaje es la persona misma. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar procesos de autoevaluación, digamos. Y esos procesos de autoevaluación no tienen tanto que ver con rúbricas que podemos llegar a desarrollar. Bueno, logré cumplir mi objetivo, logré hacer... No, tiene que ser como mecanismos como naturalizados internamente de objetivos reales y concretos que yo me planteo y ver si los logro cumplir o no, ¿no? Es evidente cuando yo tengo un aprendizaje si lo logro realizar o no lo logro realizar. Si no lo logro realizar me voy a dar cuenta automáticamente. Y tengo que tener, de alguna manera, la honestidad para decir esto todavía no lo puedo hacer, ¿no? ¿Por qué no sucede eso dentro del sistema educativo? Porque hemos concentrado nuestro sistema educativo en los resultados, cuando tenemos que concentrarlo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Aquí venimos a aprender. Entonces, si venimos a ese espacio a aprender, si nos encontramos para aprender, lo único que importa es aprender. Y si no aprendemos, es importante que sepamos que no aprendemos. Porque no hay nada más que hacer después que eso. Lo único que hace falta es aprender. Entonces, cuando concentramos nuestro proceso educativo en lugar de en los resultados, en los procesos, y principalmente en el proceso de aprendizaje, y lo que celebramos no es el resultado, sino el proceso de aprendizaje, la lógica cambia. Y empezamos a invitar a los educandos a encontrarse y a celebrar y a disfrutar ese proceso de aprendizaje, no el resultado. Ahí me parece como interesante plantear la diferencia o desnaturalizar la relación impuesta entre aprendizaje y evaluación. La evaluación o las instancias de evaluación externas, no de autoevaluación, están tradicionalmente muy asociadas a la lógica del aprendizaje. Y cuando empezamos a naturalizar, en realidad, a desnaturalizar esa idea y a aceptar la idea de que en realidad aprendemos todo el tiempo y que los únicos que podemos dar cuenta de ese aprendizaje somos quienes aprendemos, la evaluación externa empieza a perder sentido. Digamos, no importa que alguien apruebe lo que nosotros estamos haciendo, lo único que importa es el valor que nosotros le estamos dando y cómo ese aprendizaje impacta directamente en nuestras vidas o no. Es lo único que importa. Y este elemento es muy fuerte en términos de, obviamente, proceso pedagógico y de desarrollo de los aprendizajes, pero es intensamente más fuerte en un desarrollo personal psicoemocional, digamos, ¿no? Gran parte de la publicidad y de los anuncios y de los medios de comunicación del siglo XX y del siglo XXI están orientados a satisfacer deseos de personas, de las personas y necesidades o faltas internas que necesitan llenar con estímulos externos, ¿no? Y aquí me parece como muy importante que cuando aprendemos que nosotros desde nuestro aprendizaje podemos garantizar y podemos darle valor a lo que hemos aprendido o no,
podemos empezar también a decir no a los estímulos externos, a las evaluaciones externas. Entonces, no hay una publicidad, no hay otro actor que me diga si soy o no soy feliz. Yo soy mismo, soy capaz de construir mi propia felicidad, mi propio bienestar, mi propia capacidad de respuesta a las complejidades actuales, ¿no? No significa que yo construyo toda la realidad, pero significa que yo puedo dar respuestas. Y no tengo que esperar que una autoridad o que algún ente exterior a mí venga a resolver el problema. Puedo iniciar instancias yo. Claramente la puedo hacer con otros, ¿no? Y que ese es el próximo elemento que me parece clave. Trabajar, que es el sexto elemento que proponen las alternativas, que es el sentido colectivo y el sentido social. Las experiencias, primero por la escala de la que estábamos hablando antes, la escala humana, la escala cercana, las experiencias de educación alternativa proponen directamente un encuentro con el otro que ninguna otra instancia de educación formal prioriza hasta el momento. Es decir, en una instancia de educación formal, por las dinámicas espaciotemporales y demás que hablamos antes, y por muchas otras características, nos ponen una lógica de competencia con el otro, ¿no? No somos pares, somos personas iguales que estamos tratando de competir por quién llega a primer lugar, al mejor trabajo, a la mejor paga, ¿no? Al espacio, al mejor promedio de calificaciones en la escuela. Primero, esa lógica de competición ya es por sí misma bastante nefasta. Después está la otra lógica de relación de autoridad, ¿no? Ese docente que está ahí es una persona que está por sobre mí. Digamos, no construyo acuerdos con esa persona, acepto sus lógicas, ¿no? Acepto lo que me imponen. En cambio, en las lógicas de educación alternativa, probablemente en casi todas las experiencias de educación alternativa que conozco, hay alguna u otra instancia de acuerdo, de construir los acuerdos, las normas, las reglas de cada vínculo. Entonces, la educación democrática es la que más hace punta en este caso, que es pensar que las reglas de cada comunidad se decidan desde la comunidad, no se imponen desde afuera, ¿no? Este es un modelo educativo, una corriente que piensa a la asamblea como principal espacio de relación de aprendizaje. Y la asamblea y la dinámica democrática de una asamblea es una instancia de gran aprendizaje de educación ciudadana y cívica, digamos, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo hacer con las materias de cívica, ciudadanía y demás? En realidad, esas materias no tienen que ser materias como tales, están insertas en la vivencia misma del encuentro con el otro y de construir acuerdos y relaciones y vínculos y trayectos y caminos comunes con el otro, ¿no? Reglas, formas de resolver problemas. Ese encuentro con el otro es un encuentro desde la paridad, desde reconocerse como legítimo. Desde ese lugar ya empezamos a construir mutuamente, a hacer construcción colaborativa de conocimientos, de acuerdos, de normas de convivencia. Y este es uno de los principales elementos de la educación alternativa, y es que no crecemos con el mobbing, con la intención de pensar al otro como una amenaza para nosotros mismos. Y aquí es donde aparece tal vez el elemento, para mí, uno de los más problemáticos o de los más riesgosos en este contexto de pandemia. Y es que tenemos que cuidarnos de la posibilidad de salir de esta pandemia con la idea de que el otro es un enemigo o que es un posible agente de contagio, o que acercarme al otro, ayudarlo, solidarizarme con el otro, puede perjudicarme, digamos, ¿no? Porque esta es la misma idea, o sea, esa idea nos lleva o nos continúa llevando a la destrucción de la humanidad, digamos. Porque en realidad los seres sociales, los seres humanos, hemos logrado lo que hemos logrado por entrar en colaboración con los otros, digamos, contra los que plantean algunas teorías, digamos, del más fuerte es el que sobrevive, ¿no? De hecho, los estudios indican que quienes más colaboran son los que han sobrevivido. Las especies que más han colaborado con otras especies son las que han sobrevivido. Digamos, las especies que han permitido y que se han organizado en ecosistemas donde tanto su vida como su muerte colabora con el bienestar del ecosistema y con la continuidad del ecosistema son las que más han sobrevivido, ¿no?
las que encontramos formas funcionales de estar, de sobrevivir, pero además conversar y compartir con el otro. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que pensar un sistema educativo que más se asemeje a esa lógica natural. Una lógica donde vamos a estar pensando en el bienestar del otro y en nuestro bienestar simultáneamente. Que pensar en el bienestar del otro es pensar en el bienestar de nosotros mismos. Entonces son ópticas distintas para analizar esta situación en la que estamos hoy, ¿no? Entonces, una óptica puede ser pensar al otro como un enemigo, otra óptica puede ser pensar al otro como una necesidad, digamos. Yo necesito que vos estés bien para yo estar bien. Y ahí es donde la educación alternativa, con estos otros elementos, puede construir un escenario que potencia la situación actual que tenemos, ¿no? Que nos ayuda a descubrir nuevos valores o los valores de cooperación, de solidaridad, de apoyo mutuo reversionados, digamos, pensados de un lugar más profundo, ¿no? Imaginen una generación entera que construyó o que aprendió en una lógica de paridad, de igual, de respeto a la otredad, ¿no? Donde entendió que no era solamente el docente el que colaboraba con su aprendizaje, sino otros niños y niñas de esa edad. Digamos, una educación con esas características nos ayudará justamente al último desafío, y es a pensar un colectivo de personas que tenga valores altos de solidaridad, de colaboración, de construcción con el otro, pero a la vez valores de autonomía, de libertad, de elección de sí mismo, de adaptabilidad de cada uno y cada una a sus necesidades, a sus posibilidades, ¿no? Personas que reconozcan cuáles son sus límites, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que no les gusta, qué es lo que están dispuestos a hacer, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, digamos. Que también se tomen el tiempo, que en la escuela formal no existe, pero en estas otras escuelas puede llegar a existir, para la angustia, para el malestar, ¿no? Qué importante ha sido para aquellas personas, para los que estamos transitando el confinamiento, poder reconocer el malestar que implica el confinamiento y poder atravesarlo, aceptarlo, tolerarlo, y de ahí que nazca creatividad, que nazcan proyectos, que nazcan ideas, que nazca fuerza para sostener el día siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad clave y única para que pensemos las dinámicas pedagógicas desde un lugar completamente distinto, desde un lugar completamente revolucionario, que no nos planteemos cómo podemos lograr los objetivos que lográbamos antes, pero con otros mecanismos. No se trata de eso, se trata de cambiar los objetivos, digamos. Se trata de entender que los objetivos que teníamos antes evidentemente no responden a las necesidades humanas, responden a necesidades impuestas por otros, ¿no? Y ahí es donde creo yo que una humanidad que tenga una infancia con estas características tiene un fuerte fondo de reserva, una reserva, digamos, en su infancia que nos permita adaptarnos a cualquier realidad, crisis que se avecine. Y a esta situación actual, como está planteada, vaticina una serie de crisis económicas y sociales muy grandes. Entonces tenemos que estar listos para eso, ¿no? Entonces, creo yo que una buena manera de prepararnos es justamente eso, pensar en un modelo educativo flexible, abierto, adaptado a las realidades de cada niño y de cada niña. Porque si nosotros hoy, desde esa mirada, porque adaptarnos a los niños es una mirada completamente amorosa y respetuosa con la vida, digamos, con lo que ellos traen, ¿no? Si nosotros hoy nos adaptamos a ellos, ellos el día de mañana van a poder adaptarse a las necesidades de otros. Y ahí es donde está como de alguna manera la trampa, digamos, ¿no? Nos parecería creernos que si nosotros satisfacemos las necesidades y los intereses de los niños, en realidad van a crecer seres egocéntricos. Lo cierto es que la historia nos ha dicho al revés, digamos, ¿no? Cuando nosotros imponemos nuestros deseos sobre los niños, ellos aprenden a imponer. Porque ellos nos están mirando a los adultos y a las adultas y a los sistemas educativos en los que viven como el ejemplo, ¿no? Entonces,
cuando un niño, una niña llega a este mundo, se encuentra con un mundo como, un mundo que lo niega, un mundo que le impone, que lo ningunea, o un mundo que le pregunta qué quiere, quién es, que le da espacio. Esa es la relación y el valor que va a aprender, ¿no? Si un niño recibe espacio, recibe comprensión, recibe atención, recibe solidaridad, de grande será un adulto que es abierto, que da espacio, que es solidario, digamos. Y esta es la clave, ¿no? Que me parece que es la que cada uno y cada una en su vida puede relacionar, digamos, ¿no? Puede empezar a identificar cómo hoy reproduce con hijos, con hijas, con otros seres, un valor, un vínculo, una forma de relación que aprendió, que mamó en la infancia, que recibió en la infancia. Y me parece que ahí es donde está el desafío más grande. Cómo pensar un sistema educativo amoroso, pensar un sistema educativo que nutra, un sistema educativo que atienda, que cuide, que acompañe, y no que imponga, que luche, ¿no? Que domine o que dirija. Yo creo que estos son los principales elementos que la educación alternativa tiene para ofrecer y para invitar a pensar, si es que es en la virtualidad o si es que es buena parte en la virtualidad, que sea en una virtualidad amorosa, que sea una virtualidad que esté construida sobre lo mejor de nuestra humanidad, no sobre lo peor. Que no sea una virtualidad que reproduzca las lógicas de castigo, de calificación, de competencia, de opresión, justamente de que no sea una carrera para llegar a determinado lugar, digamos, ¿no? Tratemos de evitar reproducir las peores lógicas del sistema educativo en esta oportunidad que tenemos de construir un nuevo modelo, un nuevo sistema para cada uno y cada una de los niños y niñas que nos toca acompañar. En un mundo en el cual aún proliferan los modelos educativos que fomentan la rigidez, en los cuales la vida en el aula es una experiencia privativa, masiva, casi industrial, basada en el aprendizaje memorístico, técnico, dirigido a formar un único modelo de persona. Estos desafíos que Germán nos enumera y nos presenta, estas ideas para una nueva educación integral, alternativa, son el punto de partida para la construcción de una sociedad posiblemente más libre, más participante, cohesionada, afectuosa, capaz de actitudes solidarias. La discusión por la transformación de la educación no se posterga. El reto de cambiar la educación es una apuesta difícil pero necesaria, más aún en nuestros días. Después de todo, el salto a una nueva sociedad o a un nuevo tipo de sociedad implica la creación de un nuevo paradigma educativo. Germán nos trae en esta oportunidad una ponencia que, de cara a la coyuntura educativa que vivimos debido a la pandemia, nos invita a asumir el reto de aproximarnos al aprendizaje desde otras perspectivas para transformar los escenarios de formación, repensando los muros de la escuela. Germán, consciente de los desafíos que estamos afrontando y conocedor de las posibilidades que se nos abren, sabe que el futuro de la educación pasa necesariamente por transformar las lógicas del aprendizaje y la práctica docente. Hoy nos propone dirigir la mirada hacia las comunidades educativas afectivas, colaborativas. Su experiencia nos habla sobre la importancia de cuestionar el currículo tradicional, los métodos evaluativos de la escuela moderna, el rol del docente, las fuentes del saber y sobre todo nos lleva a reflexionar sobre ese papel tan importante, social, transformador que tiene la educación. Muchísimas gracias, Ger, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta última ponencia de nuestro quinto coloquio de educación disruptiva, la virtualidad, una realidad. Definitivamente ha sido un aporte muy significativo y valioso que yo sé que va a poder aportar no solamente a la labor docente, sino a esas ideas y a esas concepciones que tienen pues diferentes personas sobre la educación, personas que han estado interesadas y que continúan trabajando por cualificar estas prácticas. Esperamos que para todos haya sido un espacio ameno de compartir y que nos haya permitido aprender y reflexionar desde diferentes miradas de la educación, al tiempo que haya sido un aporte significativo
que permita repensar las prácticas educativas mediadas por la tecnología, en donde, como manifestaron nuestros ponentes, sea esta el equivalente a un baúl de herramientas y recursos que podamos poner al servicio de la educación y no su eje central. Agradecemos al proyecto educativo Escolmi, a todo su equipo directivo y personal docente que se compromete una vez más con apostarle a espacios que posibiliten el diálogo y debate en la búsqueda de una cualificación de la educación. De forma muy especial agradecemos a Carlos Merchán, a Sarid Jerez, a Lady Joana Vargas y a Gerdoy por aportarnos desde sus saberes y miradas por medio de las ponencias y los talleres. Y por supuesto, hacemos una mención a todas las personas que nos acompañaron este año desde sus casas en estas jornadas colectivas de reflexión. Un abrazo enorme a todos y esperamos poder encontrarnos en distintos espacios que nos permitan continuar dialogando y buscando ampliar la comprensión hacia el campo de la educación.